Aprendes español y, oye, ¿no sabes qué palabras van primero? Pasa mucho. Hoy te contamos, paso a paso, cómo elegir vocabulario útil y cómo crecer rápido. Para situaciones reales como el café, el súper y la calle, en nivel A2. Sí, directo al grano, ¿vale? Al final vas a tener frases listas para usar y un plan simple para ampliar palabras sin caos. Nada de teoría pesada, todo práctico y claro para nivel A2. Hola, soy Carlos. Gracias por estar aquí. María, vamos con energía, que este tema, la verdad, ayuda un montón cuando empiezas. Total. Mira, primero, no empieces con listas enormes sin contexto. Mejor elige mini grupos por situación, saludos, pedir comida, moverte por la ciudad. Así el cerebro, pues, conecta y recuerda. Exacto. Y dentro de cada grupo, usa frases llave, como pequeñas herramientas. Por ejemplo, en un café, para mí, ¿me pones algo más? Son fórmulas que funcionan en muchos sitios. Hay gente que dice que solo gramática y listas, y otra gente que dice solo inmersión, ver series y ya. Yo creo en mezcla, un poco de bases y mucha práctica con situaciones reales. Sí, equilibrio. Venga, roleplay rápido antes de seguir, ¿te parece? Tú eres la clienta y yo el camarero. Vamos a usar frases muy frecuentes. Vale, vamos. Hola, buenos días. Para mí un café con leche, por favor. ¿Puede ser mediano? Claro, un café con leche mediano. ¿Algo más? Sí, me pones también una tostada con tomate. Y es para aquí, gracias. Perfecto, para aquí. Son 3,50 €. ¿Pagas en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, gracias. Ah, y si puede ser sin azúcar. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, palabras clave, para mí, me pones, para aquí /diagonal para llevar, y algo más. Ya con eso sobrevives en un café, ¿no? Sí, una cosa, pregunta corta, respuesta corta. No busques palabras difíciles. Si no sabes tostada, dices pan con tomate y ya. Mejor simple y claro. Otra idea para empezar, verbos base. Con ser, estar, tener, querer, poder, ir y hacer, construyes mucho. Luego sumas sustantivos de tu día, café, trabajo, bus, teléfono, pan. Y ojo con ser y estar que siempre se lían. Para identidad y descripción normal, ser. Para lugar y estados, estar. Por ejemplo, ella está en casa, no, ella es en casa. Sí, ese error es clásico y suena raro. Piensa, lugar y estado, estar, esencia y profesión, ser. Así de simple para empezar. Te cuento algo gracioso de clase, para que veas la importancia de las palabras. Un chico quiso decir, ¿puedo besar? Y dijo, ¿puedo donar un beso? Todos nos reímos, claro. Aprendió que palabras parecidas no siempre son lo mismo. Ay, sí. Por eso me gusta aprender por familias. Tienes pan, luego panadería y panadero. Con una raíz haces un mini mapa. Te ayuda a recordar sin memorizar 1000 palabras sueltas. También ayuda a tener frases comodín como plantillas. Por ejemplo, disculpa, ¿cómo se dice en español? Oh, no entiendo bien, ¿puedes repetir, por favor? Con eso sigues la conversación aunque no tengas la palabra exacta. Vale, hacemos un segundo mini roleplay, ahora en el súper. Yo pregunto y tú ayudas, ¿sí? Dale. Disculpa, ¿dónde están los huevos? Están al fondo a la derecha junto a la leche. ¿Necesitas algo más? Sí, gracias. ¿Cuánto cuesta este pan? Cuesta 1,20 €. ¿Lo quieres ahora o más tarde? Ahora, gracias. ¿Me lo llevo? Bien ahí. Me lo llevo es oro. Sirve en tiendas para decir, lo compro de forma natural.
Fácil y muy común. Vamos con un momento de repaso, así, rápido. A ver, oyentes, mini test. María, tú también. 1. ¿Cómo dices she is at home? Ella está en casa. Lugar es estar siempre. 2. En el café, ¿qué frase corta usamos para pedir algo de forma natural? Me pones, o para mí. Súper útiles. Perfecto. Si acertaste, bien. Si no, no pasa nada, lo repetimos luego. Seguimos con cómo crecer el vocabulario. Yo uso tarjetas, pero ojo con ejemplo real. No solo tostada igual a toast. Mejor me pones una tostada con tomate, por favor. Así tu cerebro recuerda ritmo y tono. ¿Total? Y cada día, un poquito. 5 palabras con frase, y listo. No necesitas una hora. Solo constancia, ¿sabes? Otra sorpresa que funciona, telenovelas y música. Parece broma, pero cantar ayuda un montón con memoria y pronunciación. Una alumna me dijo que con Shakira memorizó verbos sin sufrir. Tal cual. Sí, y pausa, repite, canta. Si dudas, busca la letra y marca las palabras nuevas. Luego usa 2 o 3 en una frase tuya ese mismo día. Sobre el debate de métodos, yo diría, combina. Un poco de lista sí, pero con contexto vivo como series, canciones y pequeños roleplays. Si solo memorizas te aburres. Si solo ves series, a veces no fijas las formas. Error común con vocabulario, olvidar el artículo. Diga el café, la mesa, los huevos. El artículo es parte de la palabra en tu cabeza. Así recuerdas también el género. Y otro clásico, muy y mucho. Muy va con adjetivos, muy caro, muy bueno. Mucho con sustantivos o verbos, mucho pan, trabajo mucho. Sí, y si dudas, simplifica. Puedes decir es caro en vez de muy caro. Mejor claro que perfecto. Ya habrá tiempo de afinar. Vamos con un segundo roleplay cortito de pedir direcciones. Tu pregunta si yo indico va. Vamos. Perdona, ¿dónde está la estación? Está cerca. Sigue recto 2 calles y gira a la izquierda. Luego la ves enfrente grande. Genial, gracias. ¿Está lejos el banco? No, está al lado de la farmacia. Caminas 1 minuto y ya. Fácil. Frases clave aquí, ¿dónde está? Sigue recto, gira a la izquierda barra diagonal derecha. Está cerca barra diagonal lejos barra diagonal al lado barra diagonal enfrente. Con estas no te pierdes. Otra táctica para ampliar vocabulario, describe cuando no sabes la palabra. Por ejemplo, no recuerdas plátano, dices es una fruta amarilla, larga. La otra persona entiende y te dice la palabra. Aprendes en vivo. También puedes pedir confirmación, se dice así, o está bien si digo. La gente suele ayudar con una sonrisa. Y tú te quedas con la versión correcta. Y crea tus listas por tema personal. Si te gusta cocinar, aprende cortar, hervir, freír, sartén, cuchillo. Si trabajas en oficina, reunión, correo, horario, tarea. Me gusta guardar frases con hueco. Tipo, ¿me traes, por favor, busco, porque, no encuentro, ¿me ayudas? Rellenas según el momento y listo. Y pronuncia en voz alta, aunque te dé un poco de vergüenza. 3 repeticiones con ritmo ayudan más que leer 10 veces en silencio. El oído y la boca recuerdan juntos. Pequeño truco para tiendas, si dudas del nombre, señala y pregunta ¿cómo se llama esto? Luego repites, tostada. Me pones una tostada, por favor. Repetir justo después fija la palabra. Y cuando recibes la palabra nueva, úsala en 2 frases más el mismo día. Por ejemplo, la tostada está buena, y mañana quiero otra tostada. Así se queda. Con ser y estar, un recordatorio más, que es clave en vocabulario.
Soy Carlos para identidad, estoy cansado para estado, estoy en casa para lugar. Si haces estas 3 frases todos los días, ya te sale natural. Y si cometes un error gracioso como el chico del donar un beso, ríe y sigue. El humor ayuda a recordar. Yo nunca olvidé esa clase y él tampoco, te lo juro. Otra fuente de palabras, letreros en la calle. Mira entrada, salida, rebajas, cerrado, abierto. Haz una foto mental y di una frase corta, la tienda está abierta. Para revisar, usa un cuaderno pequeño o el móvil. Una lista viva con fecha y frases. Cada semana relees y cambias las que ya dominas por otras nuevas. Si te aburre estudiar, cambia el formato. Un día tarjetas, otro día canción, otro día roleplay con un amigo. La variedad, pues, mantiene la cabeza despierta. Y no olvides las preguntas básicas que abren conversaciones. ¿Qué recomiendas? ¿A qué hora abre? ¿Puedo probarlo? Son como llaves. Abren puertas a más palabras. Vale, hacemos un micro repaso final de frases esenciales. Café, ¿me pones un café con leche, por favor? Súper, ¿cuánto cuesta? Calle, perdona, ¿dónde está? Tienda, ¿me lo llevo? Y un último consejo, habla despacio y claro. No pasa nada si haces pausas. Mejor decir bien 5 frases útiles que 20 a medias. Pregunta para ustedes, oyentes, ¿qué grupo de palabras vas a estudiar esta semana y por qué? ¿Y qué canción o telenovela te ayudó a aprender vocabulario? Queremos ideas reales. Yo me voy con ganas de una tostada, la verdad. Pero antes un tip de amigo, si quieres fijar de verdad todo esto, la lección interactiva con transcripción, tarjetas y ejercicios está gratis en Vocably, el enlace está en la descripción. Sí, entra cuando puedas y practica un par de minutos. Te va a ayudar a recordar las frases de hoy sin esfuerzo. Nos escuchamos la próxima, chao.